Buen día, que tengan hoy un excelente día martes 28. Bien, eh, se les saluda grandemente, o sea que estén bien, que estén bien, que estén llenos de luz y de paz, de fortaleza, que hoy sea un día agradable para todos, que nada afecte realmente nuestro estar, que nos llenemos de paz pues, y de felicidad. Voy a leer la lectura que quería hacer hoy. Es de Zacarías. Zacarías es un profeta que, sí, no es como, no está calificado como un profeta mayor, pero sí es un profeta. Entonces, este personaje escribió muchas cosas. eh, que, vamos, ya me quito aquí. Entre ellas una que voy a leer ahora, varios pedacitos pues. Una que dice, que es quizá Zacarías 12:9. Dice, Dios derrama el espíritu de plegaria sobre Jerusalén. Este escrito se trata, en cierta forma, de adelantarse en el tiempo de lo que iba a suceder con Jesucristo. Se adelanta en el tiempo y deja una serie de señales que nos hablan de, o que habló en ese momento, de lo que le sucedería a un personaje que él no conocía, pues, porque no lo había, todavía no conocían a Jesucristo, no había nacido. Esto fue 520 años antes que Jesucristo apareciera en la tierra. Pero este personaje deja una serie de escritos que realmente, vamos, se adelantaron a su época y además de eso se realizaron, se efectuaron lo que decía él, se realizó, la gente se pasó y la gente lo vio y todavía, hoy día, nos causa asombro y dolor en cierta forma, porque fue una parte muy trágica que se vivió en ese momento. Y este personaje lo había advertido, pues. Es complicado, pues, realmente es medio complicado. Sí, sería muy bueno leerlo todo, pero bueno. Vamos a leer y ciertas cositas que he subrayado de otras cosas. Por lo menos dice en el principio de este versículo 12. Dice, he aquí que voy a hacer de Jerusalén una copa de vertigio para todos los pueblos en derredor. Dice, aquel día será Jerusalén piedra pesada para todos los pueblos, y cuantos con ella carguen se harán cortaduras. Dice, aquel día alzará Yahvé un baluarte en torno de los moradores de Jerusalén, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Yahvé ante ellos. Y ahora viene esto. Dice, aquel día me pondré yo a destruir a todas las gentes que vinieran contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Y alzarán sus ojos a mí. Y aquel a quien traspasaron, lo llorarán, como se llora al unigénito, y se lamentarán por él como se lamenta por el primogénito. Habrá en aquel día gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Rimón en el valle de Migrón.
Se lamentará la tierra, linaje por linaje, el linaje de la casa de David, aparte, y sus mujeres aparte, y el linaje de Natán aparte. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y mira, hay otra parte que termina, que dice, aquí dice, este es en el 13, dice, un tal día, yo, un tal dirá, yo no soy profeta, soy labrador del campo. Y un labrador me asoldó desde mi mocedad. Y le dirán, pues, entonces, ¿qué heridas son esas que llevas en tu pecho? Y él responderá, son heridas que me hicieron los en casa de los que me aman. Sigue después. Dice, álzate espada contra el pastor, contra el hombre de mi compañía. Hiere al pastor y que se disperse el rebaño. Y yo volveré mi mano sobre los pequeños en toda la tierra. Dice Yahvé, serán exterminados los 2 tercios y perecerán, pero será preservado 1 tercio. Yo pondré al fuego este tercio y le fundiré como se funde la plata y lo acrisolaré como se acrisola el oro. E invocarán mi nombre y yo les escucharé. Yo diré, este es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Bien, hasta ahí es la lectura. ¿Qué nos dice? Este personaje está hablando de alguien que realmente todos conocemos y que fue lo que le pasó. En un momento dado, Jesucristo fue alabado cuando llegó a Jerusalén montado en un burrito, en un pollino. Lo trataron como el profeta, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Pues. Y en menos de, de 7 días lo estaban apresando, torturando y en un momento ajusticiándolo en un madero, pues. O sea, quitándole la vida. Esto es lo que está hablando este personaje. Este personaje está hablando de Jesucristo. Antes de que sucediera, 520 años antes de que ese suceso realmente se hiciera realidad en Jerusalén. Y que hoy todavía se recuerda todo el tiempo. Está en nuestros corazones el dolor, el malestar de aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que creen en la palabra de Dios, pues. Aquellos que aún no están confundidos en la oscuridad, porque realmente el mundo, bueno, tendrá siempre la lucha entre el bien y el mal, y entre la mentira y la verdad. Y muchos son atrapados por la mentira y no ven. Le da una ceguera, no escuchan, no entienden. Hay un ser superior a todos nosotros. Nosotros somos, digamos que pobladores, ¿verdad? Y tenemos una serie de experiencias que vivimos. Tratamos de culturizarnos, conocer el pasado, conocer la historia. Pero nosotros no conocemos el futuro, porque no tenemos o no hemos desarrollado ese don, que quizás está dormido dentro de nosotros y no lo hemos sabido interpretar, porque nuestra existencia es acaparada por las delicias, digamos así, o los sentires que tiene el cuerpo.
y el cuerpo se somete a la esencia energética que hay dentro de esos cuerpos, o sea, esa energía que genera una serie de sentimientos o una serie de sentires, ¿verdad? De, de no sé, de distintos, ¿será? Una serie de pensamientos, una serie de impulsos que sentimos nosotros. Esos impulsos se manifiestan cuando estamos tristes o cuando estamos muy contentos. Es una energía especial. A veces esa energía tiende a reducirse al mínimo, baja, y la tristeza y la angustia llega a nosotros. Y no sentimos cómo poder salir de ese malestar espiritual, porque no es el malestar de cuerpo, es un malestar espiritual. Pero también tenemos esos momentos de éxtasis, de alegría, de felicidad, que también se manifiestan en el cuerpo. Y la energía se incrementa. Entonces eso es un misterio que aún nosotros no hemos podido descifrar. Porque nos, como, nos, nos envuelve las situaciones diarias, los eventos diarios, las diferentes acciones de las personas, de los sucesos, y no entendemos. Hay veces que sí, a veces que nuestro espíritu se eleva o puede comprender cosas o nos llegan a nosotros eh, algún tipo de instinto que nos avisa de algo, de un problema, de un desastre. Es como si nos avisara. Y podemos medio pensar, pero no sabemos cómo manejarlo, porque no tenemos control todavía sobre eso. O sea, somos un enigma nosotros mismos. Somos un enigma que no conocemos sino el pasado y es lo único que podemos conocer, porque no sabemos qué nos viene en el presente, en ese futuro inmediato, qué nos llega. No sabemos. Mucho menos en el futuro inmediato o de largo plazo. Menos sabemos. Porque no nos hemos internado o o no hemos desarrollado el poder comunicarnos o comulgarnos con el espíritu, o sea, en internarnos en, en esa energía interna que tenemos y que nos la dio Dios, que es parte de Dios, pero que no sabemos cómo llegar a ella, cómo entenderla, cómo comprenderla. No lo sabemos. No lo sabemos. Hay veces que nos llegan algunos impulsos y podemos ver algo, pues, pero son momentáneos. Podemos decir cosas que van a suceder porque no sabemos ni cómo llegó eso a nosotros, cómo esa información llega a nosotros, cómo la tratamos, cómo la entendemos, cómo la desciframos, pero llega. Hay veces que muchas personas tienen no sé, llega un don, algo que les hace saber algo que va a suceder. Entonces, vaticinan, digamos así. No es que sean profetas, vaticinan cosas que les llega ni saben por qué. Porque eso es la cosa. No saben el por qué va a pasar algo. Pero lo sienten fuertemente. Y cuando está ocurriendo, aun cuando estén alejados, sienten en su cuerpo esa información o ese sentir
de tristeza o de desesperación que se está viviendo en algún momento, en alguna otra parte. Pero igualmente no lo entendemos. No sabemos cómo descifrarlo. ¿Por qué vino a nosotros eso? ¿Cómo llegó al cuerpo? ¿Cómo llegó a la mente? ¿Cómo llegó al sentimiento? ¿Cómo llegó a nuestro espíritu? Ese impulso, esa información que no vemos, pero la sentimos. Y a veces podemos decirla. Y la gente nos escucha. Eso pasa con este personaje, con Zacarías. Habla sobre algo que va a ocurrir y lo habla pero muy adelantado. Se adelantó muchísimo al tiempo, pero pasó. Y así hemos visto muchísimas cosas que no entendemos, aún no entendemos. Y mira que tenemos tiempo en este mundo, ya estamos en el siglo XXI y aún seguimos nosotros sin entender muchas cosas. Nos alcanzó el IA y tampoco sabemos qué va a pasar con ese programa, con ese, en cierta forma, artificial significa mentira, no existe, es un algo que y se inventa y lo inventa una máquina, pues, un programa, nos genera una serie de información, porque hay una información, por supuesto que sí, hay un cúmulo de información que se mantiene y ese se maneja por intermedio de un programa que nos permite hacer figuras o presentar, modificar algún evento, hacer simulaciones que no son verdaderas. Nos cambia la mente en cuanto a saber qué es real y qué no es real. Entonces nos llenan de unas noticias extrañas que no están, porque no se están dando, y las que se están dando quizás no las esté escondiendo. Pero hay cosas que no entendemos. Yo les recomiendo que se lean Zacarías realmente. Es una buena lectura. Y nos da una serie de noticias, de datos, de conocimientos, de algo, de estas cosas que no entendemos de qué es lo que es la Biblia realmente. ¿Qué es este libro, Dios? ¿Qué es este libro que trae tantas cosas que no conocemos, que pasaron y no conocemos y no entendemos? Y aún estando nosotros aquí, o sea, conociendo, o medio conociendo que tenemos un espíritu o una energía interna que nos hace sentir cosas, alegría y tristeza, dolores, ansiedades, malestares espirituales, no lo comprendemos. Quizás eso, hay muchas veces que nos han invitado a leer la Biblia, no leerla desde el principio como un libro cualquiera, no, hay libros de libros. Vean, si se puede, por curiosidad nada más, traten de leer el libro de Zacarías. Se puede buscar en internet, se pone Zacarías y sale el libro, y lo pueden leer, para que leanlo por partes, no que lo lean todo de un golpe, pero vamos descifrando lo que nos está diciendo. Es lo que yo creo que se debe hacer. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, pues. Pásenla bien y sean felices.